amigo Edgar no se encuentra disponible y pues bueno, vamos a estar nosotros conversando con micrófono abierto como lo hemos hecho en las últimas sesiones, hablando y quien desee subir al escenario, pues nada más es que levante la mano y yo lo voy subiendo al escenario para así poder conversar con todos. Entonces, para ir dándoles un poco como de antesala a la conversación del día de hoy, para todos, si ustedes recuerdan, llevamos una seguidilla de programas hablando sobre el ransomware. Estuvimos primero, todo surgió a raíz de la guía de ransomware que estuvimos analizando con Edgar. Posteriormente pasamos al panel de los expertos del DEFCON, que pues fue muy interesante, hablando también de ransom. Y seguido tuvimos esta última conversación del último miércoles con esta persona, pues que fue un tema, creo que fue uno de los temas más interesantes por los comentarios que pudimos recibir, estaban relacionados el tema de, con el tema de lo que tiene que ver con las negociaciones, ¿sí? Y creo que esa fue una de los puntos como más interesantes, ¿sí? Que nosotros vimos, pues, cómo se hace todo este proceso de negociación y cómo se hace todas estas cosas y aún así seguimos viendo pues todas las situaciones que se han venido presentando alrededor de los temas de ransomware. Entonces, en ese orden de ideas, con Edgar, cuando planteamos este ejercicio, y nos gustaría, como les digo, para todos, buenas tardes para los que se acaban de conectar, para todos este programa de hoy es para que todos lo aprovechemos y conversemos en comunidad. No se trata de un monólogo de Andrés Almanza. Entonces, quien vaya a levantar la mano, por favor, simplemente levanta la mano y yo lo subo para que conversemos, porque tenemos, como estaba diciendo, con Edgar planteamos cuatro cosas. Nos sentamos como a reflexionar de todas estas conversaciones que tenemos sobre ransomware y de lo que estamos viendo y hay cuatro cosas fundamentales. Uno, el tema de lo que es básico. ¿Sí? Todos hablamos del ransomware y que hay que hacer lo básico y que tener lo básico, pero cuando uno mira todas las guías, cuando mira todas las recomendaciones, cuando mira todas estas recientes publicaciones que han hecho todas las entidades gubernamentales de Estados Unidos, bueno, Europa, digamos que aquí en Latinoamérica no hemos ido dados a sacar como una guía de recomendaciones, pero todas estas guías, Byron, buenos días, pero todas estas guías hablan de lo básico, pero lo básico se nos ha quedado como lo básico es exactamente qué es lo básico cuando hablamos de hacer lo básico frente al ransomware. Creo que el tema número dos, está claro que el tema número dos, a raíz pues, de la conversación de la negociación, es negociar y lo ponemos como un signo de interrogación. ¿Chao? Debemos negociar cuando estamos o cuando hemos sido víctimas blanco de un ataque de esta naturaleza. Bueno, bien nos vendría saber reflexionar sobre eso si más allá de si es un dolor de cabeza, si nosotros estamos incumpliendo la ley o no. Y precisamente a raíz de eso, ayer no, el 27, estaba viendo esto, este titular que me parece muy interesante y habla muy bien de lo que estoy diciendo en este momento, del tema de negociar, porque se ya es la segunda, inclusive el mismo FBI ha dado como efectivamente, Pablo, y es que eso es una de las cosas que nos quedó en el tintero, que efectivamente eh, negociar no es lo mismo que pagar. Sin embargo, la negociación, como bien lo decía nuestro amigo la vez pasada, nos puede llevar a ese tipo de situaciones y eso es algo que vale la pena, Pablo. Yo te subí al escenario, pues porque yo creo que es importante que lo conversemos, que vale la pena como conversarlo. Si bien negociar no es lo mismo que pagar, como decía él, va a terminar en ese escenario. ¿Sí? Va a terminar en ese escenario. Entonces, ese es el tema número dos. El tema número tres que planteamos
con Edgar. Y voy a copiarles el link acá para si alguien quiere tenerlo, ahí está el link. El tema número 3 que planteamos es el tema de, definitivo, la guía de respuesta a incidentes tiene que tener como caso especial el tema del tratamiento del ransomware como un capítulo especial, ¿sí? No solo como gestión de incidentes de manera genérica el malware y dentro de la manera genérica del malware el ransomware, no, debería tener un capítulo especial. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería tener un capítulo especial, sí o no? Y relacionado con esto, con lo que acaba de plantear Pablo, también como una pregunta y como una afirmación, eh, debemos tener como un lazo directo, un contacto profundo con lo que tiene que ver con nuestras áreas legales, precisamente para no incurrir en todos esos temas. Adicional a que una de las cosas que nos llamó la atención en todo este tema de la gestión de incidentes, uno podría decir que es un subtema, ¿sí? Es, para ponerle un poco más de candela a la situación, es, ojo, porque si nosotros estamos en esta filosofía, ya aquí alguien levantó la mano, ¿quién más levantó la mano? Si nosotros estamos en la filosofía de, ah, si estamos en la filosofía de que posiblemente tengamos que pagar, ¿sí? Si tenemos que pagar, entonces nosotros vamos a tener que considerar, ¿sí? Que vamos a tener que considerar toda la andamiaje y estructura, porque recordemos que muchos bancos no aceptan este tipo de cosas, no manejan criptomonedas, entonces, ¿cómo vamos a hacer para pagar en criptomonedas? ¿Cuál va a ser la infraestructura que vamos a utilizar? ¿De dónde lo vamos a utilizar? Y eso va a ser también importante que lo consideremos a la hora de estar pensando ¿en qué? De estar pensando en este tema de si pagamos o no pagamos. Entonces, pues bueno, con eso en mente, pues sí me gustaría escucharlos, que conversemos y sobre todo barriendo como los puntos en ese orden de ideas. ¿Qué es para ustedes lo básico? ¿Sí? ¿Qué es para ustedes lo básico? ¿Sí? Y que ustedes me digan, ve, Pablo, yo te he hecho panelista, pero no sé si igual estás ahí, entonces tú puedes abrir el micrófono. Listo. Pablo, no tienes el micrófono Ahora abierto. sí. Ahora ¿Qué tal? sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? Bien, bien. No, un pequeño aporte. Durante 2020 le dediqué bastante tiempo a seguir varios casos de ransomware a nivel del mundo, en lo que tiene que ver con los procesos de negociación, las noticias básicamente. Ujú. Y de todo eso que obtuve, hay un caso interesante donde se ve todo el diálogo de chat que tiene el negociador con, de la víctima, digamos, con el negociador del delincuente. Y de lo que yo interpreto, digamos que no está mal negociar, pero hay que Ujú. poner evidentemente una persona especialista con todo el timing que tiene que tener. Y lo que yo hacía referencia de que negociar no es pagar, muchas veces uno se mete en el proceso de negociación para estirar un poquito los tiempos, Sí. para bajar el precio si se llega a dar el caso de que termina uno decidiendo hacer el pago, ¿no? Y Pero es importante que la persona que haga la negociación sepa de estas cosas, ¿no? exacto. Eh, Y ahí digamos que retomando la conversación que tuvimos la vez pasada con nuestro amigo que se dedica precisamente a eso, Pablo. O sea que por eso es que a mí me pareció como tan novedoso, porque yo no, personalmente yo no sabía que existían ya compañías que se dedicaran a ese servicio en particular de negociar. Y es que tú acabas de poner tres puntos fundamentales. El primer punto, la persona tiene que saber, caso como lo que veíamos él en su compañía, entiende cómo funcionan estas redes, entiende cómo funciona la dinámica, saben cuáles son los modus operandi. El tema número dos, que es importante, tú acabas de mencionarlo y me parece genial, y es negocias tiempos, negocias inclusive al final del día él nos decía algo como muy, muy interesante y es, tú no terminas siempre pagando lo que te pide,
porque cuando entras en este proceso de negociación, muy probablemente terminas disminuyendo el valor del pago. Para ponerlo en el ejemplo, en las noticias sale que están pidiendo, no sé, 40 millones de dólares en bitcoins y en el proceso de negociación terminas en una cantidad menor o terminas en la extensión del tiempo o puedes terminar con las dos cosas al mismo tiempo. Y yo creo que tú has puesto un punto como clave. Eso no lo puede, él también lo mencionaba y tú creo que lo acabas de mencionar tras bambalinas de línea y es, eso no lo podemos hacer todos. Es decir, Andrés Almanza no está capacitado para hacer eso. Yo no sé hacer eso, yo no sé cómo funciona, yo nunca lo haría. Sí, personalmente no creo que vaya a llegar hasta ese nivel. Hay que tener gente que se dedique a eso y que sepa hacerlo para que eso no vaya a terminar mal. Y también fue una de las recomendaciones del señor Curtis diciéndonos no lo haga por su cuenta. No tanto porque él estuviera promoviendo su negocio, no, sino que no lo haga por su cuenta, porque si usted no conoce a dónde tiene que ir, cómo tiene que ingresar, con quién tiene que hablar, puede ser un dolor de cabeza y terminará peor de las nobles intenciones. Pablo. Sí, yo no escuché la pregunta, ¿no? Pero sí No, 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 coincido. no está haciendo una pregunta. Ah, Terminé no, no. para que continuaras tú. ¿Sí? No, no, está bien, gracias. Sí, lo que he visto en los casos que seguí, evidentemente siempre una reducción de los montos, un estirar los plazos. También he visto algunos casos donde te envían algunos archivos de muestra Mm. tipo de la prueba de vida o la prueba de hasta dónde llegaron a exfiltrar datos, pero la verdad que no es una situación linda, ¿no? O sea, no es una situación linda esos procesos de negociación, pero ahora voy a buscar y les voy a pasar un análisis que había hecho el año pasado de un caso en particular donde estaba todo el chat y un poco mi análisis de ese caso, bastante corto y legible, ¿no? Pero por si es de interés de alguno en particular. Sobre Latinoamérica, a mí me pareció escuchar de algunas empresas que ofrecían ese servicio. Sinceramente ahora no las recuerdo y no sé qué tan avanzado es esa oferta, ¿no? Esa oferta yo tengo gente con experiencia en negociación, obviamente no sé qué tan es así, pero empresa que decía tener ese servicio de negociación. Sí, sí, siendo honesto, yo no conozco, pues pues digamos, claro que no conozco, pues porque no me he adentrado a investigar si existan empresas en Latinoamérica. Sí, después de haber visto pues, que ya existe un servicio de eso, pues me puse a buscar y efectivamente encontré cosas por fuera, pero no en Latinoamérica. Y bien nos vendría a saber si hay algunas empresas, porque pues esto también es importante. O sea, eso también está en la bandeja. Yo creo que es clave que la negociación debe estar en la mesa como una alternativa, pero no es como, tal vez podría decirse que es como lo último que uno tendría que considerar. ¿Sabes? Al final del día es cierto, las regulaciones todas, y no tanto las regulaciones, sino la ley propiamente. Si nosotros habláramos por el lado de América, la ley sí es bastante, creo que para todos, y me corrigen todos los que estamos aquí hoy reunidos, si sus leyes en Colombia por lo menos se sigue considerando, no hay una ley específica con un articulado específico que diga que no está permitido. Sin embargo, se infiere por toda la ley, la regulación y reglamentación y legislación que hay, que no es la mejor acción para poderlo llevar a cabo. A diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos sí está declarado. Sin embargo, como les decía, y como les acaba de mostrar en una de las noticias, y es, eso se está repensando, revaluando. El mismo FBI también viene como diciendo, oiga, espere un momento, miremoslo como una alternativa, al menos negociar por lo menos, para que podamos obtener alguna gabela, que es una palabra muy autóctona, o alguna ventaja, no diríamos ventaja, sino como algún margen que ayude en la situación, ¿sabes? Que ayude en la situación de enfrentarnos
al ransomware y a esta situación pues que está afectando a muchos. Yo tengo el privilegio de seguir noticias y uno de lo que más se encuentra en noticias es ransomware por aquí, ransomware por allá, ransomware por acá. Entonces, esto es importante. Y yo vuelvo como a los puntos, para que también todos ustedes, como les decía, todos quienes estén interesados en hablar, simplemente que levanten la mano y yo los paso acá al banquillo de los acusados, como diríamos. No, obviamente no es el banquillo de los acusados, pero los paso acá al frente y conversamos. Nosotros estamos diciendo, el tema más polémico es el tema de negociar, pero les pregunto a todos, el tema de lo básico, ¿sí? Nosotros, ¿qué es definitivamente? ¿Será que algún día nos podremos poner de acuerdo en qué es lo básico para enfrentar el ransomware? ¿Ustedes creen que puede existir alguna forma de enfrentarnos a lo que pueda ser lo básico para enfrentar el ransomware? ¿No? Eh, lo básico podría ser hacer backups y eso sería suficiente. Lo básico es educar a las personas y eso sería suficiente. O sea, ¿qué puede ser lo básico que realmente nos puede ayudar a enfrentar esta anomalía? ¿Sí? Y Pablo, que está arriba y para todos, la invitación es lo mismo. O sea, ¿qué necesariamente, cuáles son, o si cambiáramos la pregunta, cuáles son esas cosas que no podemos obviar para enfrentar el ransomware? ¿Qué opinan ustedes? Pablo aquí ya pone el caso, ¿sí? Y aquí pusieron ya, Eduardo, si quieres subir, porque a mí me parece que este punto que tú pones es un punto muy controversial, ¿sí? Te voy a ascender a panelista, creo que ya estás, si no estoy mal. Ah, sí, ya estás, Eduardo. Y si quieres exponerlo y conversar sobre él, porque a mí me parece que es un punto, ¿y por qué me parece que es controversial? Porque Eduardo, para los que están siguiendo el chat, Eduardo dice cubrir el 100% de las vulnerabilidades. Entonces, mi contrapregunta ¿es eso posible? ¿Sí? O Oscar acá bien nos dice, y como para que se relajen, no se preocupen, Oscar dice, como dijiste, backup y concientización de los usuarios. Pero a mí me gustaría, dale Eduardo. Ok, gracias. Bueno, me parece que si bien no podemos decir que vamos a cubrir las vulnerabilidades al 100%, yo creo que no puede quedar de nuestro lado la omisión de alguna vulnerabilidad conocida y la cual está documentada y la cual tiene un procedimiento de remediación eh, también documentado. Pues no puede quedar en nuestra parte la omisión y no hacer las actividades que es para remediar dicha vulnerabilidad. Yo creo que si bien es cierto que todos los sistemas de detección de vulnerabilidades nos ayudan y nos clasifican las mismas y nos sugieren empezar por las más críticas, pues nadie puede apostar que alguna vulnerabilidad hoy considerada de bajo riesgo, pues el día de mañana no puede ser explotado con algún nuevo método, alguna nueva herramienta de intrusión a nuestros sistemas. Entonces, personalmente creo que, aparte creo que como profesionales del área de seguridad, es relativamente, pues no sé, no quisiera ofender a nadie, pero podría ser relativamente penoso que de repente nuestra empresa sufra un ataque y de repente resulta que, bueno, es que esto sucedió porque fulanito de tal, que es responsable de la seguridad, decidió que esa vulnerabilidad no la íbamos a atacar en los próximos 6 meses y de repente, sorpresa, ¿no? Estamos en un problemón por algo que asumimos. Esa sería mi participación al respecto. Ok, inclusive Santiago, que había subido a Santiago Pulgar también, que tiene, pues ahí tiene un par de comentarios que también me gustaría, yo estoy de acuerdo con la postura de Santiago. Santiago dice, no es posible cubrir las 100, pero me parece que tú también pones un punto aquí importante y es,
En el trasfondo, nosotros sí tenemos que estar en una alerta permanente, lo diría así, ¿sí? Una alerta permanente de las vulnerabilidades y, y sobre todo las que pueden afectar a la infraestructura en donde nosotros estemos trabajando para que así ponerle esa atención centrada y significativa para atenderla, ¿sí? Rogelio también pidió, y Rogelio, estás arriba, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo coincido con todo lo que han mencionado. Creo que es muy acertado tu análisis cuando dices que qué más podemos hacer, ¿no? La pregunta que lanzas es bien interesante. Yo quisiera por acá proyectar, si se permite, una lámina. No es nada comercial, es un poquito para apoyar mi comentario. Dale, dale, dale. Gracias. Déjame aquí. No tengo la posibilidad. Yo creo que por ahí Ah, hay sí. hay que Espera, habilitar espera y ya te... el permiso. Ya te puse como Rogelio. Ascender a panelista. Ya, ahora sí. Ah, bueno. Ahora sí, Rogelio. Rogelio, ya listo. Tenía que hacerte cojos. Y para todos los que nos están escuchando, ¿no? Yo sigo aquí en el chat y lo sigo escuchando mientras que Rogelio comparte la pantalla. Estaba Santiago. ¡Wow! Ah, sí, yo lo vi y lo compartí también. Este me pareció genial. La verdad, me parece muy, muy bueno, ¿sí? Gracias, Rogelio, porque me parece que este es un gran gráfico. Muy bien, dale. Rogelio, estás en silencio. Abre el micrófono. Ahora sí. Gracias. Sí, este gráfico es interesante. En realidad es el ciclo de vida del incidente del ransomware. Entonces, es muy similar en realidad al famoso Cyber Kill Chain, que es el modelo de la cadena de la muerte. Es decir, en este primer bloque, pues el atacante lo que busca es un camino, ¿no? Hacia nuestra organización, hacia la red. Utiliza también, pues, técnicas que ya se conocen en la cadena del ataque, en la cadena de la muerte, perdón, que es evidentemente colectar información, poner un exploit en algún contenido y después planear la entrega, probablemente mediante un ataque de phishing, ¿no? Probablemente. En el segundo bloque, en consolidación y preparación, el atacante posiblemente ya cuenta con alguna credencial, algún acceso, y ahora su misión ahí, pues, es ganar permanencia, por lo que va a utilizar seguramente, pues, escalar privilegios, ejecutar movimientos laterales, y bueno, de la misma manera que en el famoso ataque cadena de la muerte, perdón, pues uno de los objetivos será abrir un canal de comunicación, ¿no? Algo que le permita estarse ya comunicando desde el exterior, ahí en el centro, con el Command and Control. Y al final del día, bueno, pues en el tercer bloque, el atacante es donde consolida ya el objetivo, es decir, encripta la información, se lleva información sensitiva, o sea, llega al final de su ataque. Entonces, me parece que un poco nosotros lo que podríamos hacer, pues es, no hay una bala de plata que nos ayude a estar tranquilos y seguros de que no vamos a tener un incidente ransomware. En realidad, creo que en la medida en que hagamos un diseño de seguridad sobre capas, en diferentes capas en nuestra organización, pues eso nos va a dar una mejor capacidad de identificar, de proteger y de responder si fuera el momento. Entonces,
Aquí lo que se representa con estos circulitos de colores, pues es evidentemente hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, tú hablabas de algo muy básico, que es el tema de backups. Pues acá en esta fase, evidentemente tengo que procurar que estoy haciendo mis backups. Algo tan sencillo como este rojo que lo tenemos aquí en esta etapa, que nos habla sobre hay que segmentar la red, ¿no? Y esto evidentemente estaremos en una mejor posición de proteger a la organización. Si por acá vemos que el atacante, por ejemplo, el verde, ¿no? Vemos que aquí es donde intenta obtener, validar credenciales y acá intenta escalar privilegios, pues aquí tenemos oportunidad de robustecer con algún control ahí que nos ayude a autenticar el acceso de la persona, pues evidentemente es una segunda capa que estamos teniendo ahí en dos etapas importantes de este ataque, ¿no? Y así, pues con cada uno de los colores que ustedes ven acá, lo que hablaba el panelista anterior, ¿no? Decía, hay que gestionar vulnerabilidades y hay que gestionarlas de acuerdo a la severidad, de acuerdo al activo donde se esté presentando la vulnerabilidad, y eso pues evidentemente lo podemos tener como una estrategia al inicio, ¿no? Para en esta fase inicial del ataque, desde ahí empezar a trabajar o gestionar vulnerabilidades, y también evidentemente pues por acá en este punto también sería recomendable hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, es muy interesante todo lo que han comentado y muy de acuerdo con todos. Muchas gracias por dejarme compartir el comentario. A mí me gusta porque creo que este está basado, lo que acabas de presentar, me corrige Rogelio, está basado en una guía que publicó el CERT de Nueva Zelanda, ¿cierto? Así es. ¿Cierto? Es que esa guía se la recomiendo, de verdad que ahorita si la voy a buscar, porque ahí está como este mismo diagrama. Es que cuando yo lo vi, yo dije, sí, claro, yo compartí la guía, claro que tú le pusiste otras cositas chéveres, ¿sí? Y bueno, y digamos que también como para poner el contexto, el CERT de Nueva Zelanda sacó como este instrumento complementario en donde también pone como todas las actividades propias, entendiendo, como lo acaba de explicar Rogelio, toda como toda la secuencia cadena de lo que está sucediendo. Es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta que el ransomware es una anomalía que se puede presentar con múltiples situaciones y que nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, lo que estaba mencionando Rogelio, esos punticos, los punticos de colores, son los distintos tipos de controles que nosotros vamos a tener que utilizar. Y Pablo dice, yo a eso le sumaría, leo literal, yo ahí le sumaría colocar el Security Awareness, concienciación para nodos de phishing, ¿ok? Password guessing, malicious document, o sea, los que generan el 80% de los casos en los últimos 2 años. Y ustedes me hicieron traer a colación esta semana, porque pues yo estoy de acuerdo con Rogelio, sin embargo, yo aquí tengo debo confesarlo, voy a hacer mi primera confesión después de leerme un pocotón de artículos que esta semana han salido sobre el tema del security awareness. Y para combatir estos temas, y lo que concluyen los datos en términos académicos es que si bien esos procesos y esas herramientas son necesarias, lo que está planteado como tesis de que pueden llegar a impactar o influir en el cambio de comportamiento de las personas es donde nosotros tenemos que hacer un llamado de atención y decir, no va a ser suficiente solamente con hacer estos procesos de sensibilización, porque recordemos que buscar un cambio de comportamiento requiere más que sensibilizarlos en uno u otro tema. Entonces, bueno, pero eso es, digamos que otra, que hace parte de toda esta dinámica. Lo que sí estoy de acuerdo con Pablo es que, lo que sí estoy muy de acuerdo es que eso tiene que ir, o sea, diríamos que tendríamos que poner otro puntico de color diciendo que uno de los controles complementarios, así como tenemos el password management, exacto, que lo está señalando Rogelio ahí, ¿sí? Creo que tú puedes, como tienes el control de la pantalla, te puedes parar arribita y ahí te sale el lápiz y lo puedes rayar, ¿sí? Bueno, lo haces ahí directamente en PowerPoint, ¿sí? Sí. Entonces, habría que ponerle
hay un puntico especial. Exacto. Un puntico especial para decir que el security awareness es algo que nosotros debemos mantener. Y yo diría que me sumaría a la idea, exactamente, me sumaría a la idea de Pablo de decir en phishing, ¿sí? Para phishing, para password guessing, para inclusive el tratamiento del email, ¿sí? Y entender un poco cómo funciona todo esto, exacto. ¿Sí? Que podría ser el complemento a esta guía, pues a este ejercicio que pone Rogelio, y estamos haciéndole una suma, y es, aquí podríamos, ahora la pregunta, y Rogelio se las dejo a Rogelio y a Pablo, inclusive a Eduardo, que están aquí arriba, sí, y pues, a quien considere que quiera participar es, ¿son estos las famosas medidas básicas? ¿Podrían ser? ¿Sí? ¿No serían muchas? Ya aquí ¿sí? Rosaura. Rosaura dice, a mi pregunta, supongo que es a la mía, Rosaura. A tu pregunta todos los puntos son importantes, pero la entrada casi del 80% es un factor usuario no educado, preparado, con poca educación en los temas de seguridad. El otro 20, los antivirus, el firewall, el control de la red, los backup fuera de la red y diarios sería el punto de levante de la organización. Las personas claramente son un punto importante. Y pues yo también coincido. Las personas, es que nosotros saben qué pasa mientras que van reflexionando sobre la pregunta. Yo con el tiempo he venido diciendo, la ciberseguridad la he reducido a algo que he llamado la molécula de ciberseguridad, el H2H, Human to Human. La ciberseguridad no es Human to Machine, no es Machine to Human, es Human to Human. El adversario sí entiende eso. Nosotros es lo que... Entonces, ¿y por qué si esto es lo básico? Entonces, para ir conectando todos los puntos. Yo estoy diciendo Human to Human, H2H, o People to People, P2P, sí, como una molécula, un P2P o un H2H. O sea, a mí me gusta más el H2H. ¿Sí? Entonces, y si quieres ponerlo, Rogelio, ya que estás en dibujito ahí, P2P, fantástico. Entonces, digamos que la pregunta es si esto es lo básico, y conectando con lo que dice Rosaura, que tiene que ver mucho más con el tema de las personas. De todas formas, cuando uno mira como todos estos, Password Manager, entonces sería educar a las personas para que sepan administrar mejor sus contraseñas, pero no es para tenerlas más complejas, entonces, y no complicarnos la vida. Entonces, esto que es lo que hoy podríamos decir lo básico, la pregunta o la contrapregunta ahora es, entonces, ¿por qué fallamos en él? ¿Por qué creen que fallamos? O mejor dicho, no seamos tan severos. O bueno, sí, ¿por qué estamos fallando en eso? Eduardo también pone un punto importante. Eduardo dice, perdón, pero si estamos hablando del ciclo de vida de un ransomware, ¿cómo es posible? Entonces hay que poner contexto, Eduardo, porque lo que sucede es que este segundo slide, si te devuelve Rogelio en tus propios slides, creo que primero hablaron del ciclo de vida y lo que ha planteado el CERT de New Zealand es todas las contramedidas que pueden existir y dónde se pueden poner, ¿sí? En un momento determinado, ¿sí? En un punto del tiempo. Entonces, no, y la puedes dejar, Rogelio, a mí me parece que está chévere y déjala. Sí, puedes dejarla, pues. O si no, no te preocupes, bueno, listo, ya, compártela ahí. ¿Sí? Que yo la tengo, que yo también la tengo acá, aquí disponible, sino que solamente es, sí, yo la tengo acá disponible y está también, sino que me gusta más la tuya, creo que le hiciste una buena modificación al slide. Entonces, para Eduardo, pues que lo pone y es el CERT de New Zealand dice, oiga, mire, uno puede atender un incidente y tenerlo en cuenta con ciertos controles que deben ser considerados en los diferentes momentos del tiempo. Entonces, yo creo que no es tanto que no vaya o que sí vaya, sino que es una acción complementaria que puede ayudar para
minimizar de pronto el impacto de estos incidentes de ransomware. Sería lo que entonces yo me atrevería a decir. Ah, bueno, entonces para el awareness es una acción complementaria, ¿sí? Que me ayudaría a mí a disminuir el impacto de todo este tipo de incidentes, que necesariamente deberá estar como, casi que yo lo pondría como, si fuera así, en el slide, lo pondría como una acción complementaria en el lado totalmente izquierdo donde está en blanco, ¿sí? Y ahí diría, debe ir el Security Awareness como herramienta fundamental que me ayude y con eso, pero mira Pablo, pero mira Eduardo que tú acabas de poner una cosa interesante. Ponerlo puede ayudarnos a significar y a darle números al final del día a si el awareness sí está funcionando o no en el tema de la gestión de incidentes de ransomware. Eso me parece que podría también, con trabajo, podría ser ajustado. Pablo dice, no importa la complejidad de la contraseña, si luego la divulgas, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la pregunta anterior que estaba haciendo y que me gustaría que todos, aquí arriba está Rogelio, Eduardo y Pablo, tienen la posibilidad de hablar, entonces ustedes simplemente... Ahí tomo, Andrés, el micrófono un ratito con respecto a Dale. lo que comentaba Eduardo. No, el Security Awareness no es parte del ciclo de vida, no está dentro de los nodos, no está dentro de las columnas, debe estar en la misma línea donde está el Power Management, en la gestión de incidentes, el patching, etc. En la misma lista de tareas, contramedidas, de aspectos a cuidar, tiene que estar ese aspecto, esa mención. Por otro lado, sí que yo veo bueno el ciclo de vida. Si lo quisiera extender, que fue una pregunta anterior, se extendería para la derecha, ¿no? Porque si no, estamos como que llegamos al impacto y se murió la empresa. Sí, correcto. Me voy. Me tocó un ransomware. Renuncio y mando currículum al otro lado. No. Ahí empieza todo un ciclo de vida de todo lo que es tratar de cerrar puertos, desconectarse, tratar de medir el impacto, tratar de ver hasta dónde tenemos backup, calcular cuánto perdimos, cuánto nos llevaría a recuperarnos, encontrar cuál fue el vector de entrada, descubrirlo para cerrarlo y abrir con alguna mínima esperanza, con datos perdidos, una semana después, todo lo que quieras, pero abrir con alguna mínima esperanza de que no me vuelvan a atacar, ¿no? Porque lo que ha estado de moda, y lo encontré yo este año y no el año pasado, los ataques de denegación de servicio. O sea, me atacaron, tengo un sistema de backup el más caro posible, que me backupea cada hora, full backup en disco de solo lectura. Eh, Bien, cierro todos los puertos, pongo backup para todo y levanto la operación. Lo que se está viendo ahora es que más allá de la extorsión, de la exfiltración de datos, se está viendo ataques de denegación de servicio como medida para presionar, ¿no? Entonces, me parece que hace falta un gráfico casi igual de largo para la derecha, para sumarlo y completarlo, que es todo el trabajo que tenemos que hacer en el... Yo estoy de acuerdo, Pablo. O sea, ahí vendría un complemento que sí diría, que me parece que tú pones un super puntazo y es, listo, esto va a ser lo que voy a hacer en el momento inicial, ahí les puse el documento de donde surge este gráfico que Rogelio nos compartió, ahí está el documento del CERT de New Zealand. Entonces, pero a mí me parece que Pablo sí pone, bueno, ¿y qué va a pasar después? O sea, ¿yo qué voy a hacer después? Y eso valdría la pena para complementar que yo diría que eso en términos globales ahí podría ser lo que podríamos llamar, como lo está diciendo Pablo, yo lo llamaría, ahí está el resultado final sería mi playbook. El playbook con el que voy a atender todos estos temas de los ransomware y dentro de la organización. Y aquí Eduardo otra vez pone un comentario muy bueno. Eduardo, de verdad, gracias porque o sea, tiene unos puntos chéveres y me gusta. La primera parte me parece súper clave, la segunda parte es picante. Aquí decimos, fallamos porque suponemos. Muy de acuerdo. Nosotros los profesionales de seguridad pareciera que tendiéramos a suponer demasiado.
Y su explicación es porque aún nos falta disciplina operativa. Y la parte que yo digo, parte picante, y Eduardo, si quieres abrir el micrófono para que conversemos sobre esto, es porque no aspiramos a tener 0 incidentes. ¿Es eso posible? Aspirar a tener 0 incidentes y en este momento tan, sí, como tan complejo, sí. ¿Por qué lo digo? Antes de que Melchor entre, ¿por qué lo digo? Yo soy de los que defiendo la tesis de nosotros no podemos de ninguna manera evitar la intención del adversario. Ojo, la intención del adversario. Por lo tanto, en esa lógica, nosotros debemos prepararnos para siempre estar en la atención de ser blanco de un ataque que podría convertirse en un incidente para nosotros. Es decir, que nosotros nos preparamos para atender el incidente y no para evitarlo. ¿So? Entonces, Eduardo, ahora sí, ya que tienes el micrófono abierto, dale. Una pregunta, Andrés. ¿Tú de casualidad tienes hijos? Sí, claro. Acabo de tener, mejor dicho. Tengo Bueno, 5 meses. imagínate que hoy llegas a tu casa y tu hijo te dice, papá, de ahora a que me gradúe, voy a sacar puros 10. ¿Tú qué le dirías? Yo creo que le dirías, adelante, esfuérzate, inténtalo. Eso quiere decir que aspirar y no lograrlo no es un pecado, pero aspirar, suponer que asumir que no es posible 0 incidentes, yo creo que estamos mal por ahí. Sabemos que tenemos ciertas desventajas, pero es la postura, es la postura mental que estamos asumiendo. Si tú a una persona que se dedica a la seguridad física de ejecutivos, de los bienes de una empresa, le dices, pues mira, te contrato para que hagas esta chamba y te permito que tengamos incidentes que dañen a seres humanos, que se nos pierdan tantos activos. O sea, eso no va a ocurrir. No, claro, eso no. Te contrato para que me des 0 incidentes. Imagínate que fuéramos los oficiales de seguridad patrimonial de una empresa de valores y tú les dices, no, es que no puedo tener 0 incidentes. Quizás sí, porque a lo mejor tienes carteles, delincuencia organizada y cosas por el estilo, sobre los cuales no tienes ningún tipo de control. Pero de que vas a hacer tu esfuerzo para tratar de lograr una meta que suena imposible y que quizás nunca la alcances de 0 incidentes, yo creo que debe de ser la postura mental. Siento que bueno, ya entiendo. Ya siento entiendo que el punto. posiblemente suena soñador un poquito. No, pero pero yo entiendo el cuando punto. presentemos nuestro plan de seguridad le decimos a la empresa, bueno, yo creo que nada más nos van a hackear como 2 veces. O sea, eso no podemos decir. A lo mejor aquí entre los que manejamos esa parte de la infraestructura tecnológica de las empresas, sabemos a qué nos estamos enfrentando y lo entendemos, pero no podemos agarrar y voltear y decir, no, no se preocupen, 0 incidentes porque ya llegamos. No, o sea, eso no es posible y creo que es una postura mental que tendríamos que perseguirla. Pero mira que tú me acabas de traer un excelente, por cierto, se los recomiendo. Acabo de salir, salió hace poco, de este año, se llama El arte del ataque. Sí, creo que se llama así el libro. Se llama, le voy a decir, sí, El arte del ataque, de Attacker Mindset. ¿Sí? Y me trajiste a colación, precisamente porque hablaste de la mentalidad, me trajiste a colación el tema y por eso lo entiendo. O sea, entiendo la aspiración de que nosotros no queremos que se materialicen los incidentes y eso, y más en este caso, en el caso, pues digamos que estamos hablando del caso muy específico de ransomware, que tal vez que es de los incidentes como más complejos. Y entiendo la aspiración y hay que trabajar, o sea, yo estoy en la línea, hay que trabajar para que estos y todos los incidentes, pues, si se van a materializar, recordemos que nosotros tenemos, que no se materialicen, es un objetivo,
ahí sí coincido contigo, Eduardo, es algo altruista, pero vendría el pedacito adicional. Si te materializa, tener claro yo qué voy a hacer, ¿sí? Yo qué voy a hacer, ¿sí? Yo qué voy a hacer. Y Alejandro aquí tiene una opinión que dice, hay empresas que están optando por adquirir pólizas ante ciberincidentes. Sí, es cierto. Sin embargo, como también lo hemos hablado en varios capítulos anteriores, particularmente con este caso de ransomware, las empresas han venido y hay un artículo que ustedes como que me leyeron la mente o yo venía preparado. Voy a aquí, si me regalas, ya eso. Entonces aquí preciso, vean, acá acabo de compartir este titular que creo que ya están viendo todos y es la epidemia del ransomware, ¿sí? Está también haciendo un volcado dentro del mercado de los seguros cibernéticos. Hay algunos que ya están empezando a reevaluar hasta dónde, ¿sí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sabes? Porque es importante eso y está revaluando mucho el tema. Voy a quitarlo después de nuevo. Entonces, y para ir conectando como también todos los puntos, yo les recomiendo muchísimo, porque Eduardo puso, hay que aspirar. Sin embargo, no es solo lo único, y voy a conectarlo con lo que Pablo escribió acá. ¿Sí? Pablo, creo que no están viendo todos los comentarios porque estás escribiendo solamente a todos los panelistas. Entonces, este comentario no lo va a ver el resto de espectadores. Así me pasó ahorita que también me preguntaron, pero no vi el enlace de la guía del New Zealand. Efectivamente, yo también hice lo mismo. ¿Sí? Entonces, aspirar y tener claro qué va a hacer si eso se materializa, porque Pablo dice, con respecto a la postura mental, que luego los premios de fin de año nos juzguen con la misma vara que a ventas. Si ellos no consiguieron el 100% de mercado y ganan bono, que a nosotros no nos descuenten por un par de incidentes. Está muy bueno y yo creo que hasta la analogía vale, ¿sí? Así como vale la de Eduardo, de nosotros queremos hacer lo mejor posible. Yo siempre suelo ser amigo de esta frase. Yo no quiero ser el mejor. Yo quiero hacerlo mejor. No es lo mismo. ¿Sí? El querer hacerlo mejor me pone en esa dinámica de Eduardo de aspirar a diseñar estrategias que le permitan a la organización, pues, atenuar los efectos de estos, bueno, como de los otros incidentes, pero de estos incidentes de ransomware que son como tan recurrentes, ¿sí? Pero también me parece que en la postura de Eduardo puede, ojo, esto es una apreciación de Andrés Almanza, Eduardo, y puede también haber si no se explica bien, puede haber una mala interpretación de que nosotros nunca lo vamos a sufrir cuando le estemos explicando a un ejecutivo que es posible, probable que eso pase, porque nosotros también tenemos que ser honestos en explicar, decir y comentar que esto también puede pasar, pese a que podamos, como alguien que escribió que pues hay soluciones. Sí, hay soluciones. Sí, creo que alguien escribió aquí, hablando de unos productos. Sí, esos existen, como existen muchos otros. Sin embargo, estos ataques, y a mí me parece que el comentario que acaba de colocar, Rosaura es muy bueno. Y dice, en este medio tenemos algo seguro. Siempre nos van a atacar. Esa es la máxima con la que usted cambia el mindset para defenderse. La cuestión es cómo nos protegemos todos los días. Y si se logra pasar el incidente, ¿cómo reaccionamos? Entonces aquí simplemente para hacer una adecuación del lenguaje, yo no reaccionaría, sino que ¿cómo respondería? Responder en términos prácticos va a estar atachado a que tenemos, como en el gráfico, un proceso y un procedimiento como muy claro y muy definido, y como lo dijo Pablo, con la extensión hacia la derecha que nos permita mostrar diligencia, debida diligencia. No sabría si con una solución, y si cuando te refieres soluciones, una solución pues que involucre tecnología, involucre personas, involucre procesos, porque la tecnología sola muy probablemente no nos va a resolver. Miren lo que nos decía Chris en
¿sí? En el programa anterior, él nos decía, oiga, usted con la tecnología puede resolver, pero yo, por ejemplo, mi trabajo no es utilizar tecnología, mi trabajo es ser el negociador, y eso es a punta de chats con estas bandas de criminales para ponernos de acuerdo si nos van a dar más plazos, si nos van a pagar, si nos va, ¿sí? Y yo tengo que explicarle al director ejecutivo de la compañía, y lo primero, tanto que sus puntos, si ustedes recuerdan, si alguno vio el programa o estuvieron en el programa, recuerdan el primer punto, que era lo primero que decía Chris. Él lo que primero dijo es, educo a la organización cuando llego al sitio para decirle toda la situación a la que estamos expuestos y todos los pros y los contras de esta situación en términos generales para negociar, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, que nosotros también tengamos en cuenta que el ransomware no solo lo vamos a combatir con tecnología, ¿sí? Hace unos días estaba mirando una cosa que me llamó mucho la atención, aunque ya lo había visto, y de hecho creo que Pablo de pronto también, si tiene información, valdría la pena que nos... y es los profesionales del ransomware, y cuando digo profesionales no me refiero a que porque sean profesionales como nosotros, sino pues que están dedicados a eso, las bandas de criminales dedicadas al ransomware hacen doble extorsión y hasta triple extorsión, ¿sí? Entonces, cuando uno mira al final del día qué tecnología me sirve para contrarrestar todo eso, se queda uno corto, ¿sí? Rogelio pone, el tema permite conectar con mejorar la postura de continuidad, que implica el desarrollo de un plan de continuidad de negocio que incluye el DRP, partiendo del análisis del impacto del negocio y el análisis de riesgo. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? Aún así, Rogelio, si nosotros lo miráramos juiciosamente, Rogelio, entonces quiere decir que ratifica lo que comentaba yo hace un momento cuando hice la pregunta, ¿y por qué seguimos fallando? Porque es que esto debería estar funcionando y eso nos podría ayudar a minimizar los dolores de cabeza que nos produce el ransomware. Listo, sufrimos de ransomware, está toda la información cifrada y entonces vamos e implementamos el plan de el DRP, que lo mínimo, vamos a decir que la acción mínima, la acción de campo mínima es restauremos el backup y resulta que el backup no funciona, no está bien, por alguna extraña razón el backup está en el mismo lugar donde fuimos blanco del ransomware y entonces el ransomware cifró también el backup y lo básico que debería, volvemos al inicio ya para ir cerrando, lo básico, no estamos teniendo muy claro lo básico, no estamos teniendo un lenguaje único de qué es lo básico, si es el DRP, entonces que eso funcione, ¿sí? Y complementa a Rogelio diciendo, el tema resiliencia es interesante también. Es necesario gestionar las capacidades de respuesta, incluir incidentes, que incluye la fase de recuperación. Totalmente de acuerdo, y para el ransomware mucho más. Luis dice, una persona capacitada es una de las soluciones. Muy de acuerdo. Tal vez una de las más económicas. Mucho más de acuerdo. Una persona capacitada que entiende que la seguridad de la información no es solo el área de tecnología, sino depende de ellos, no caerá en ingeniería social, phishing, no va a descargar ni ejecutar cualquier código, no le va a dar clic en cualquier enlace y adicionalmente a eso reportará de manera inmediata cualquier anomalía. Así que tendremos a varias personas monitoreando nuestra red. Muy de acuerdo. Y te voy a hacer una contrapregunta, Luis, porque yo soy de los que creo en esa opinión, pero a eso le falta algo, que nosotros no nos incluimos en la ecuación. Y cuando digo nosotros, somos los profesionales de seguridad, no nos incluimos porque el usuario, perdón, se me pegó, la persona no nació sabiendo eso, ni se desarrolló sabiendo eso, ni necesita saber eso, solo somos nosotros. Entonces la contrapregunta es cómo hacemos para que eso pase. Es decir, me voy a sumar y les digo, súmense a la ecuación para que eso pase. Si una persona capacitada, entonces ¿cómo hago para que esa capacitación funcione? Porque no es solo el slide, como ya lo dijimos, que para estos temas las slides de inducción no sirven, ¿sí? Cierto, hay que probar continuamente el DRP.
Sí, hay que estarlo probando, ¿sí? Porque digamos que en este tema que es como tan hondo y tan profundo y que el ransomware va a seguir, primero, esta conversación abierta, que voy dándole las gracias a todos, ha tenido muchas cosas y voy a ir haciendo, voy a ir haciendo como resúmenes. Hablamos de lo básico, todavía no tenemos claro lo básico. Es necesario educar a las personas definitivamente. El ciclo de vida de atención de incidentes de ransomware, como lo mencionó Pablo, yo creo que Pablo tiene mucha razón. Hay que extenderlo hacia la derecha. Con eso construiremos nuestro playbook, ¿sí? Y el caso de ransomware debe ser tratado como un caso especial, sí, por las implicaciones, ¿sí? Es necesario tener en cuenta que esto es una atención multidisciplinar para la parte legal. Negociar es una opción que tiene que estar y que seguramente está al final de todos los ejercicios. Y aquí van poniendo adicionales. Oscar dice, un programa de capacitación a todas las personas. Sí, hay que capacitarlos, pero con propósito, ¿sí? Para que se transformen los comportamientos. Eso es de largo aliento. Rosaura dice simulaciones de auditoría, me parece que también es súper clave, ¿sí? Hay que saber en qué momentos del tiempo las hacemos. Escenarios, simulaciones, prototipos, todo esto va a tener que sumarse a todos estos ejercicios que me sirven es para prepararme y van a acrecentar es la labor de prepararme para lo inevitable. Lo inevitable es que lo vamos a sufrir. Eso es inevitable. No sabemos el cuándo, pero eso es inevitable. Entonces, yo aquí me conectaría con las ideas de Eduardo de aspirar a que no nos pase y le sumaría que no solo aspiremos, sino que adicional estemos preparados por si pasa. Luis vuelve y dice, nosotros debemos ser la guía de una forma amigable de acuerdo a nuestra realidad institucional. Ese es un trabajo conjunto. Bien, ese me sumo a eso. Alejandro dice, perdón, Ruth Yomara dice esquemas de backup activo-pasivo. Esa es una estrategia operacional que es importante para sumarlo al comentario de Eduardo de la disciplina operativa. Yo creo que ahí hay un puntazo muy bueno, Eduardo. Muchas gracias por ese punto. Alejandro Méndez dice ejecución de Wargames. Tienen que tener también propósito. No son para todas las personas, no son para todos los niveles. Hay que saber en qué nivel y a quienes una cosa es hacer un tabletop exercise, otra cosa es hacer un War Games, otra cosa es hacer ejercicios de simulación. Entonces hay que saber cuál audiencia es la que va a estar para que yo pueda, las personas del común de pronto caben más en un ejercicio de simulación que en un War Game directamente. Las personas de ejecutivas caben en simulaciones y tabletop exercise y así sucesivamente. Aquí también van diciendo, Pablo dice, de acuerdo con Luis, con personas concientizadas, aunque se invierta mucho tiempo y esfuerzo en eso, siempre habrá personas más débiles y otras más fuertes, al igual que pasa con nuestro perímetro. La ventaja es que las personas fuertes, concientizados, pueden ser parte de la estrategia de defensa, diría que deberían ser todos, al igual que los IDS, denunciando ataques para darle tiempo al CISO para actuar deteniendo los ataques. José dice, la mejor solución en una solución corporativa de cifrado, toda la información sensible de la entidad, esquemas de backups apropiados, controles técnicos que deben ser implementados y que muy probablemente ayudarán en esta labor de enfrentarnos a este desafío que es el ransom. ¿Saben? Si ustedes se dieron cuenta, yo soy amigo y este es un mensaje para todos, una cuñita final. Yo cambio usuarios por personas porque yo creo que son personas y no son usuarios. Usuarios es tratar objetos. Hay un libro que se llama Users, por cierto, y que es para áreas de desarrollo y precisamente hablando un poco como de esa dinámica de son personas iguales que nosotros. Han hecho un estudio muy interesante de la palabra users y la palabra users se suele asociar a un objeto, entonces que crean relaciones de distancia. ¿Sí? Alejandro dice, recordar que ya están ofreciendo porcentaje de participación de empleados para ejecución de ransomware. Efectivamente, en las noticias recientes es que las bandas de ransomware están buscando empleados o descontentos o cualquier excusa, cualquiera que esta sea, para conectarlos y que sean sus propios insiders en la organización. Bueno, muy bien, muchachos. Qué chévere conversación. Eduardo, Rogelio, Pablo y a todos los que nos acompañaron hoy. Darle muchas gracias por su participación. Recordarles el Tactical Edge que se va a realizar en el mes de octubre. El día 7 de octubre todavía hay plazas virtuales, ya plazas físicas pues están los cupos y ahí está, con Edgar está revisando pues cuáles son
esos cupos presenciales que van a estar en Santa Marta, pero recordarles que todavía hay espacio virtual para que se inscriban, para que nos acompañen. De verdad que va a estar muy, muy interesante. Y a todos ustedes, nuevamente, darles muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Sí, muy chévere. De verdad que me siento muy agradecido que hayan subido, y siempre la invitación siempre va a ser un micrófono abierto para que ustedes suban, den sus opiniones, den sus comentarios, conversemos y podamos enriquecernos todos, desaprender, aprender y reaprender, lo que yo llamo desreaprender. Señores, nos vemos el próximo miércoles, esperándolos a todos e invitándolos a todos, y que inviten a sus amigos a que vengan y que conversemos. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.